Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 23, acercándose. Parte 1. Darkseid se sentó en mediación y se sorprendió un poco de que la fuerza se hubiera puesto de su lado durante tantos años desde que su maestro comenzó a entrenar, y el aprendiz Sith sintió un sentimiento de orgullo por parte de Darth Plagueis. Orgullo de tener un alumno leal, fuerte y con muchas ganas de aprender, capaz de hacer cualquier cosa que se le pidiera. Por lo que el rubio Uzumaki sabía del anterior alumno de su maestro, Darth Sidious, el joven que mató el cuerpo físico de Plagueis, había tenido hambre de poder desde que era un niño pequeño, y era una de las razones por las que el Lord Sith muerto, ahora espíritu, le había enseñado en primer lugar. También fue la perdición del Moon, ya que el ansia de poder de Sidious creció más rápido de lo que Plagueis se dio cuenta, ya que el Lord Sith había estado investigando el uso de la fuerza para crear el aprendiz sensible a la fuerza antes de su muerte, y no se dio cuenta de cómo Sidious intentaría detenerlo a Plagueis de tener éxito. Sin embargo, sin que Sidious lo supiera en el momento de matar a su maestro, Darth Plagueis ya había logrado crear al niño de un poder tan incomparable, y acababa de terminar el proceso apenas momentos antes de que su forma física fuera asesinada. Si Plagueis no hubiera estado tan concentrado en los medios para crear esa vida, el Lord Sith habría sentido la fuerza advirtiéndole de tal peligro por parte de Sidious, y habría impedido que ocurriera su propia desaparición. Si ese niño se convirtió o no en Jedi Sith en el futuro, a Plagueis no le importó sorprendentemente al reflexionar sobre estas cosas al hablar con su alumno actual. Cuando el chico de pelo rubio puntiagudo le preguntó por qué, el señor Moon Sith sintió que de una forma u otra su creación sería el fin de Sidious en una forma de venganza propia del traidor Darth Sidious. Se desconocía si eran los propios sentimientos de Plagueis al respecto o la fuerza misma susurrando el futuro de los Sith. En cuanto a Darkseid, esperaba que Darth Sidious obtuviera lo que le esperaba y dejara atrás la trágica historia detrás de la muerte de Darth Plagueis. Incluso en los años que siguieron desde esa conversación, el niño nunca mencionó el tema y continuó sus planes con el espíritu Moon para apoderarse del mundo. En 4 años, Darkseid adquirió rápidamente los medios para obtener nuevos recursos, tecnología y poder político para mantener a raya a sus enemigos. En Snow Country, el tirano Dotto estaba muerto, su sobrina se había convertido una vez más en su gobernante legítima y la tecnología oculta perdida una vez más surgió de la nieve misma casi literalmente sobre las tierras que se derritían. La Daimyo Kasahana Koyuki, recién coronada, había sido fiel a su noble posición y cumplió con el precio que el Sith pedían en términos de planos para el sistema de trenes y aeronaves. Los planos de los trenes eran gratuitos, pero los dirigibles no, pero los Sith obtuvieron un buen descuento en el precio por pagarlos, y a Darkseid realmente no le importaba cuánto se gastara para conseguir los planos. La enorme riqueza que poseía no se vio afectada en absoluto a la hora de pagar todo lo que había hecho y, a lo largo de los años, había sido devuelta varias veces con los movimientos realizados en el mundo. Wave Country volvió a ser próspero gracias a él, la gente feliz y los consumidores leales de productos de su empresa, que no hace mucho había sido su pesadilla, y se había fortalecido bajo su mano cariñosa. Suna estaba una vez más en su pico de poder, que solo rivalizaba con Kumo, y dado que tenían el Jinchuriki de 8 colas y el de una cola sellados en Sabaku no Gaara, no fue sorprendente. Aún así, cada uno había estado demasiado lejos el uno del otro para iniciar una guerra, y ninguno de los pueblos realmente quería tener a sus propios enemigos en fronteras mucho más cercanas. Iwa estaba acosando a Suna porque su Jinchuriki era uno de los pocos que no se había llevado Darkseid, mientras que Suna los repeleba con los suministros que les había dado su benefactor clave. Los Sith les habían proporcionado nuevas técnicas, jutsus, métodos de entrenamiento para perfeccionar sus habilidades, una mejor comprensión de los sellos a partir de lo que ya sabían y casi todo lo demás necesario para mantenerse en la cima. En cuanto a Kumo, estaban ocupados con Konoha y el rápido declive del poder de la aldea después de lo que sucedió en los exámenes Chunin en los que Orochimaru se estrelló años antes. Aún así, incluso sin un Jinchuriki que luchara por ellos, Leaf todavía tenía a Jiraiya del Sannin, por ahora, y luego al último Uchiha con su Sharingan ahora completamente desarrollado. Durante los últimos 4 años, Kumo había estado tratando de recuperar a Yujito del señor Sith o manteniendo a Killer B alejado de Konoha, sabiendo que estaban cazando al hermano menor del Raikage para su propio propósito de controlar la nave de 8 colas para su propio beneficio además de proteger al hombre de Akatsuki.
Por supuesto, el Uzumaki de un Sith se aseguró de que ninguno de los bandos obtuviera mucho de sus victorias entre sí, ya que Killer Bee se mantuvo fuera del alcance de Konoha y Konoha impidió que Kumo ganara sus peleas en las fronteras de sus respetados países. Butter Country y Mist fueron otro problema que se resolvió gracias a la influencia de Darth Sage, ya que dejó que los rebeldes en sus tierras ganaran contra el Mizukage y sus compañeros partidarios de su causa. La nueva Mizukage, una mujer pelirroja llamada Terumi Mei, había estado agradecida por el apoyo secreto del Sith en sus esfuerzos en la guerra contra Yagura, y utilizó los recursos disponibles para pagar las deudas que se acumularon al comprar los suministros necesarios para luchar. El Jinchuriki de 3 colas. Por supuesto, el Sith habían elaborado un plan de pago a largo plazo con ella para que no provocara el final de su tiempo como Kage incluso antes de comenzar, y pusiera a la aldea nuevamente en pie. Maestro, la mujer Conan ha vuelto para hablar con usted, dijo Aku, mientras hablaba desde detrás de la puerta de sus habitaciones de su sala de mediación, y sabía que era uno de los pocos lugares a los que no se atrevía a entrar a menos que él le diera a ella la orden él mismo. Él le había advertido, junto con todos los demás, de antemano que el exceso de energías del lado oscuro que él dejaba salir tenía la capacidad de apuntar al dolor interno más profundo de una persona, sin importar qué tan profundo estuviera enterrado cuando estaba en la sala de mediación. No importaba si estaban de su lado o no, el lado oscuro de la fuerza no se contuvo, y los Sith no estaban dispuestos a que Aku o cualquier otra persona con él enfrentara pesadillas pasadas hace mucho tiempo enterradas. El lado oscuro podría reabrir fácilmente viejas heridas curadas hace mucho tiempo y empeorarlas aún más si la víctima sucumbiera a su poderosa influencia. Gracias Aku. Estaré allí en breve, dijo Darth Sage, mientras se preguntaba si era ironía que sus antiguos enemigos en Akatsuki quisieran convertirse en aliados y aplastar al verdadero líder de la organización que era Uchiha Madara. En verdad, Madara tenía muchas cualidades de un Sith en él, pero el problema era que el miembro fundador del clan Uchiha quería conservar el poder solo para él y no pasárselo a su sucesor. Esforzarse por ser inmortal, gobernar este mundo para ser su dios, y el miedo a morir antes incluso de tener la oportunidad de triunfar era una de las cosas que habrían descalificado a Madara si fuera sensible a la fuerza. Habría roto la regla de 2 en el instante en que su maestro fue asesinado y así causaría más problemas en el proceso a los Sith. En cierto modo, Madara le recordaba mucho a Plagueis Assidious por tener miedo de esas cosas y el hambre de poder pero sin seguir las reglas de sucesión al pasarle todo al estudiante. Ahora Darth Sage se encontró hablando con la mujer que había descubierto su base en Whirlpool y estaba trabajando con el líder oficial de Akatsuki conocido por sus miembros como Pain. Los Sith solo se encontraron con Pain una vez e incluso entonces era uno de sus caminos en lugar del hombre mismo. Por supuesto, para mostrar buena fe, Pain había usado a Yaiko, que era considerado su favorito, ya que era el cuerpo de su amigo más confiable, quien murió protegiéndolos a todos cuando el señor de la guerra de Ame Salamander Anso y Danzo ayudaron a traicionarlos por miedo a su creciente reputación en la tierra. Pain había declarado que al arriesgar a su favorito de sus 6 caminos al presentarse ante los Sith, demostró que sus intenciones de una alianza secreta eran realmente genuinas. Desde entonces, Conan había sido una especie de enlace de Pain entre las dos partes, habiéndose reunido con Darth Sage para discutir planes para el futuro y un medio para derrotar a Uchiha Madara, sabiendo que el hombre nunca debía saber de su alianza secreta. Conan-san, ¿cómo va todo con Akatsuki?, dijo Darth Sage con una sonrisa en su rostro. Hola Sage-san. Oficialmente, la organización está colapsando dentro de sí misma, y sus miembros están cayendo uno por uno con cada falla, dijo Conan, lo cual era cierto desde que Pain y los Sith habían ideado una manera de destruir a los miembros de Akatsuki mientras evita que Madara se dé cuenta. El Sith se había dado a conocer primero a Uchiha Itachi y Yoshiaki Kisame, ya que estaban entre los más fuertes dentro de la organización aparte de Madara, Pain y ella misma. Sin embargo, Kisame tenía órdenes de matar a Itachi antes de que eso sucediera, ya que el ex espadachín de la niebla había sido informado de que Itachi era un espía y, por lo tanto, debía ser retirado del juego antes de perseguir al Kyuubi Jinchuriki. El resultado final fue que Itachi salió victorioso en la batalla, pero debilitado por el conflicto ya que Pain le dijo a Kisame cómo contrarrestar el Sharingan usando el jutsu de la niebla oculta y, sin embargo, el Uchiha no confió en él como lo habían hecho muchos de sus parientes masacrados en el pasado. Kisame había caído después de que Itachi usara a uno de los pocos Winjutsus que tenía y luego a Amaterasu al espadachín que lo convirtió junto con su espada en cenizas.
Sin embargo, tan pronto como eso sucedió, el objetivo previsto por Uchiha para que la organización Akatsuki lo capturara, y el Leaf Matar apareció con una sonrisa en su rostro. Impresionante Uchiha Itachi. Más impresionante. Esperaba que quizá me prevaleciera, pero lamentablemente ese no es el caso y, sin embargo, esto puede resultar más de mi agrado. Nunca me gustó tu clan, su linaje o el hecho de que tu familia me hiciera la vida imposible con la ayuda del viejo bastardo del Hokage. Realmente debo agradecerte y maldecirte por matar a tus parientes hace tantos años, Itachi-san. Por un lado, el clan necesitaba ser destruido dado lo que planeaban hacer si tenían éxito, y maldecirte por no matar a Sasuke en el proceso debido a tu amor por el idiota. Definitivamente es el hijo de tu padre. Itachi se había estremecido ante eso ya que su intención para que Sasuke sobreviviera era volverse lo suficientemente fuerte como para destruirlo y luego provocar el renacimiento del clan Uchiha con la estúpida arrogancia de sus antepasados. Al parecer, los consejos junto con los Sandaime habían decidido poner freno a las cosas, y así evitar que ese renacimiento ocurriera. No te sientas tan mal, Itachi. Era un objetivo noble. Eso no te lo reprocharé. No está en mi naturaleza hacer eso, a pesar de las enseñanzas de mi maestro, aplastarte solo por ese acto. Sé que habías planeado que tu hermano te matara en un acto de penitencia por el asesinato de tu familia, pero eso no va a suceder pronto, ya que seré yo quien tendrá ese honor, y luego me concentraré en tu hermanito yo mismo. Los ojos de Itachi se abrieron con horror al darse cuenta de que el Sith estaba a punto de arruinar su plan de círculo completo y trató de huir para recuperarse antes de informar a Jiraiya. Sin embargo, su propio intento de huir fue terminado por Aku y sus espejos de hielo demoníacos antes de que ella golpeara con ola tras ola de agujas en Bon. Dark Sage, por su parte, había observado con orgullo ver a Aku golpear a Itachi desde todos los frentes con sus sais, y ser quien derrotara a Uchiha en lugar del propio Sith. Es bueno escuchar eso. Supongo que la pérdida de los hermanos zombies en casa de Yujito, Kimimaro, y mis manos sin duda han llegado al oído de Madara, dijo Dark Sage, mientras usaba a Yujito y Fu para provocar a los dos miembros de Akatsuki y Pain, les ordenó que fueran tras ellos. Sí. No está contento. Tampoco lo estuvo después de que Sasori y Deidara encontraron su fin en Suna, dijo Konan simplemente mientras el Sith sonreía. Teniendo en cuenta cómo Suna los hizo parecer bromas y, por lo tanto, insultando a la organización en la que participó, no es sorprendente. Todo lo que tenía que hacer era simplemente advertir a Suna de su llegada y quien entre su gente era una amenaza para su aldea al permitirles, dijo Dark Sage después de haber usado sus contactos de tercera persona para hablar con el Kazekage sobre la próxima amenaza. Solo queda Setsu antes de ir tras Madara, dijo Konan al ver al Sith asentir, pero tenía el ceño fruncido, y por una buena razón con respecto a la planta como miembro de Akatsuki. Un pequeño gusano esquivo entre tu organización. Puede que tengas que matarlo tú mismo para que yo pueda hacer el movimiento contra Madara, dijo Dark Sage al ver a Konan considerar esto ya que sabía que él tenía razón. Consideraré discutirlo con Pain cuando vuelva a hablar con él, dijo Konan antes de decidir concluir la reunión con el Uzumaki. Por favor, hazlo. Mientras esto sucede, debo evitar que Iwa y Kumo se salgan de control ya que están empezando a volverse audaces nuevamente, dijo Dark Sage mientras tenía que debilitar a ambas aldeas hasta el punto de que buscarían a regañadientes su ayuda para algún tipo de ventaja contra sus vecinos. Aunque Iwa sería el más reacio y Kumo aprendería a tragarse su orgullo si se le diera suficiente incentivo.